siempre siento sus bendiciones, a Él se agradó mi voz. Yo canto gloria y aleluya en la presencia del Señor, pues siempre siento sus bendiciones, a Él sea todo mi amor. Él es amigo que encontré, junto al Señor yo viviré. Es el amigo que encontré, junto al Señor yo Queridos hermanos, ¿me acompañáis en oración por los diezmos y las ofrendas? Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por darnos la vida, Señor, y por todas tus bendiciones aún en medio de este semiconfinamiento. Padre, te damos gracias por tu protección, por guardarnos, Señor, en tiempos tan difíciles como estos, pero también te agradecemos por la fidelidad de tus hijos que no se olvidan de tu casa, no se olvidan, Señor, de dar tus diezmos y tus ofrendas. Te pedimos que los bendigas, que los prosperes y así también bendigas el destino, el uso de este dinero que te pertenece. Señor, sé con todo tu pueblo. Tú conoces mejor que nadie sus necesidades, sus luchas, pero sabemos que tú estás a nuestro lado y que nunca nos harás faltar si somos fieles a ti. Padre Santo, acompáñanos y guárdanos en este día especial. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Un saludo, mis hermanos de las iglesias de Vallecas y Aluche. Tengo un recuerdo muy especial de algunas familias de la iglesia en donde fui pastor hace algunos años atrás, la iglesia de Vallecas. Me place hoy poder compartir el mensaje del Señor y doy gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio. Aprecio mucho al pastor Alberto Fernández, quien me da esta oportunidad y este privilegio. Y hoy tengo el gusto de poder compartir este mensaje. El título de mi tema de hoy es Cuando los huesos se secan, basado en el libro de Ezequiel, el capítulo 37. Antes voy a hacer una oración para poder iniciar nuestro tema. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque me das este privilegio de predicar tu palabra. Bendice, Señor, este mensaje y pon tus palabras en mi boca. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para poder predicarles hoy, quisiera utilizar un poco la didáctica, la pedagogía, es decir, voy a valerme de un medio visual para que pueda llegar a vosotros. Muy bien, este es el título, Cuando los huesos se secan. Y nuestro texto de hoy es Ezequiel, el capítulo 37, de los versículos 1 al 10. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Entremos al versículo 1.
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé como pues me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Bueno, esta es la visión que tuvo el profeta Ezequiel del valle de los huesos secos. Este valle de los huesos secos, esta visión, es una visión simbólica que predice la futura restauración de Israel en tiempos de cautividad. Y el propósito de esta visión era ilustrar cómo Israel, un pueblo esparcido y oprimido y cautivo, aparentemente derrotado y sin esperanza, algún día reviviría y sería restaurado. Dice la visión que los huesos estaban secos en gran manera. Los huesos secos significa que están sin vida y en gran manera implica la imposibilidad de que vuelvan a la vida, sino solamente por un milagro divino. Así que eso representa esta visión del valle de los huesos secos. Sin embargo, yo quiero darle una segunda aplicación interesante para nosotros hoy. Y es, ¿por qué se secan los huesos? El texto bíblico me autoriza a pensar en esta aplicación, porque esta es una visión la cual está aplicada para la casa de Israel. Y vamos a ver varias razones por las cuales se secan los huesos. En primer lugar, los huesos se secan cuando perdemos la esperanza. En el caso de Israel, toda esperanza de redención. En Ezequiel capítulo 37 y el versículo 11 concretamente, dice, hijo de hombre, estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Recuerden que este texto fue dado justamente cuando la nación pasaba por un tremendo cautiverio. Israel había perdido toda esperanza de redención. Y aunque estaban vivos, da la impresión de que estuviesen muertos porque habían perdido toda esperanza de salvación. Nosotros como iglesia tenemos una gran esperanza.
En Tito, el capítulo 2 y el versículo 13, Pablo le llama la bienaventurada esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Si somos adventistas es porque creemos en el advenimiento de nuestro Señor Jesús, basada en su promesa de San Juan capítulo 14, donde el Señor Jesús dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que Pablo llama la bienaventurada esperanza del retorno de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesús volverá en las nubes de los cielos con gran poder y con gran gloria. Nosotros creemos en lo que Pablo dice en Tesalonicenses, que el Señor viene con aclamación, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando eso ocurra, cuando la resurrección ocurra, se pegará un hueso con su hueso. Esos huesos se cubrirán de músculo, de tendones. Esos huesos se cubrirán, esos músculos, esos huesos se cubrirán de piel. Y finalmente se les predicará el Espíritu para que vuelvan a tener vida. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro le volverá a dar la vida a esos huesos. Yo creo como adventista que Jesús vendrá. Y si cuando Jesús venga y estoy descansando entre los muertos, yo quiero ser resucitado y que mis huesos puedan recubrirse de piel y ser otra vez transformado, para que esto mortal sea vestido de inmortalidad, esto corruptible sea vestido de incorrupción. Esa es la esperanza que brilla en nuestros corazones, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, la restauración de su pueblo, de su iglesia en el tiempo del fin. Esa es la promesa a la cual amamos y creemos como adventistas. Ahora bien, seguimos con la pregunta o la segunda razón: ¿por qué se secan los huesos? La segunda razón es que los huesos se secan cuando pecamos. Tenemos el caso de David, que es un claro ejemplo de cómo se pueden secar los huesos cuando pecamos. Recuerda que David cometió un grave pecado, un grave error, al unirse en adulterio con Betsabé, al cometer el grave error de homicidio. Y él en el Salmo 32, versículos 3 y 4, después de varios meses callado, sin confesar su pecado, vea lo que él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir día y noche. Y es que nuestro ser entero se enferma cuando pecamos. Cuando la mano de Jehová está sobre mi conciencia, se vuelve mi verdor en sequedad de verano. En el caso de David se sentía consumirse por dentro. Un pecado que no le dejaba dormir por una conciencia culpable. Y solamente cuando él decidió confesar su pecado al Señor, eso lo dice el Salmo 32:5, cuando mi pecado declaré, dice, y no encubrí más mi iniquidad, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, la sanidad vino cuando el hombre decidió hablar con Dios y confesarle su pecado. Y desde la experiencia de David, desde su convicción, él dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Y entonces esos huesos que has abatido vuelven a recuperar vida. Y la persona vuelve a sentir el gozo de la salvación. Por eso en el Salmo 51, él dice, devuélveme el gozo de la salvación. David es un claro ejemplo de cómo el pecado envejece los huesos, seca los huesos por dentro, la persona es enferma. Así que tened cuidado con pecar. Entendiendo que pecado es transgresión de la ley. Entendiendo que pecado es errar al blanco. Entender de que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que nuestros huesos se secan cuando pecamos. Hay una tercera razón por la cual nuestros huesos se pueden secar. Y es que los huesos se secan
cuando el Espíritu de Dios se retira de nosotros. Hay un claro ejemplo muy interesante y es el caso del primer rey de Israel, el rey Saúl. La Biblia lo dice en 1 Samuel 16:14. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y dice que le atormentaba un espíritu malo. Le atormentaba un espíritu malo. Cuidado cuando el Espíritu de Dios se retira. Porque cuando el Espíritu de Dios se retira, la casa está vacía y pueden entrar ocupas, es decir, espíritus de demonios. Y entonces es importante que el Espíritu de Dios sea el que domine nuestro corazón. Hay tres razones por las cuales el Espíritu de Dios se puede retirar de nosotros. En primer lugar, cuando nosotros entristecemos el Espíritu de Dios. Pablo lo dice en Efesios, el capítulo 4. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Podemos entristecer el Espíritu Santo. Podemos blasfemar contra el Espíritu. En segundo lugar, cuando desobedecemos a Dios. La desobediencia aleja más al Espíritu de Dios. Vean lo que dice Isaías. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bien dice Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 5, que el Espíritu Santo Dios lo da a quienes le obedecen. En tercer lugar, el Espíritu de Dios se aleja o se retira cuando vivimos según la carne y nos convertimos enemigos de Dios y por lo tanto en enemistad del Espíritu. Es lo que dice Romanos en el capítulo 8, los versículos 5 al 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuidado con alejarnos de Dios. Cuidado con que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. Debemos de implorar que el Espíritu de Dios esté en nosotros cada día y produzca en nosotros el proceso de transformación día con día. Muy bien, sigamos con el hilo y el guión de nuestro tema de hoy. La cuarta razón por la que los huesos se secan. Los huesos se secan cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es que las promesas de Dios generan esperanza. Por eso son muy valiosas. Es curioso que tanto el capítulo 37 de Ezequiel como incluso el capítulo 36 hay promesas de redención para el pueblo de Dios. Vean algunas de estas promesas. Por ejemplo, en Ezequiel 36, si usted ve detenidamente lo que dice la Biblia, hay por lo menos 6 promesas realmente maravillosas que están allí en ese capítulo. Si usted revisa Ezequiel 36, usted se encontrará que el pueblo de Israel está pasando por una crisis de dispersión. Por causa de los pecados que el pueblo de Dios ha cometido, el pueblo de Dios entonces está disperso. Y entonces Dios tiene que prometerle a un pueblo que está desolado, desanimado y triste. Vamos a Ezequiel 36, por ejemplo, cuando dice el versículo 19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Israel fue un pueblo disperso, pero ante este pueblo de Dios que ha estado disperso, que ha sido esparcido entre todo el mundo, la promesa de Dios es la siguiente.
En el versículo 24 dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. La primera promesa de redención es que Dios recogerá o tomará a su pueblo de entre todas las naciones. La segunda promesa, que es realmente maravillosa, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Luego el versículo 26, está una tercera promesa, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Luego el versículo 27 está una cuarta promesa, derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y el versículo 28, la quinta promesa, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y la última promesa, multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Queridos hermanos, nosotros vivimos en base a promesas. Toda la Biblia está llena de cientos de promesas. Promesas que prometen restauración. Promesas que garantizan y aumentan nuestra fe. Desarrollan nuestro crecimiento espiritual. Vivamos por esas promesas. Pero cuidado, nuestros huesos se pueden secar cuando pasamos de estas promesas y no las aceptamos por fe. Bueno, vamos a la quinta y última razón por la cual nuestros huesos se pueden secar. Y es que los huesos se secan cuando perdemos a Jesús en nuestra vida. Me llama la atención lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 4 y el versículo 9. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y me gusta este texto, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Saber de que Jesús hace la diferencia. Hay personas vacías interiormente, porque Jesús no está en sus corazones. Y la clave para que nuestros huesos no se sequen, para que nuestra vida interior esté fuerte, es que Jesús habite en nuestros corazones. Pablo lo dice, que habite Cristo en vuestros corazones, para que entonces podáis comprender el gran amor de Dios que excede a todo conocimiento. Pero por otro lado, el Evangelio de San Juan dice cosas también preciosas. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la clave. La vida está en Jesús. Si creemos en Él, tenemos vida eterna. Y dice que nos resucitará en el día postrero. Entonces, se cumplirá la palabra de Ezequiel. Predica el Espíritu, Hijo de hombre, predica el Espíritu. Y prediqué como me fue mandado. Espíritu, ven de los cuatro vientos de la tierra y sopla sobre estos huesos. Prediqué como me fue mandado, y dice que Espíritu entró sobre ellos. Los huesos se pegaron. Comenzó a salir tendones, músculo, piel, y volvieron a vivir. Eso ocurrirá en la resurrección en el día postrero. Pero hay que tener a Jesús en el corazón. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Juan también dice este otro mensaje. En San Juan capítulo 7, 37 y 38. En el último gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Tener a Jesús en tu corazón es tener la vida. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y vean lo que dice también San Juan capítulo 8, versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Dios no quiere la muerte nuestra. Dios quiere que en nosotros haya vida. Así que los huesos se secan por estas 5 razones. Pero la clave está en tener a Jesús en el corazón. Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que no olvide las 5 razones por las que nuestros huesos se pueden secar. Eso es lo que he predicado el día de hoy y quiero que se quede hoy en mente. Nuestros huesos se secan cuando perdemos la esperanza. Número 2, nuestros huesos se secan cuando pecamos, cuando deliberadamente nos rebelamos y desobedecemos a Dios. Número 3, nuestros huesos se secan cuando el Espíritu de Dios se retira de nosotros, cuando entristecemos al Espíritu, cuando nos volvemos enemigos de Dios, cuando andamos según la carne y no según en el Espíritu, cuando vivimos en desobediencia. Pero también hemos dicho hoy que los huesos se secan cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios. Las Escrituras nos dan cientos de promesas que vigorizan nuestra vida interior. Y no olvide la 5ª, y es que los huesos se secan cuando perdemos a Jesús de nuestra vida. Que Jesús pueda habitar siempre en nuestros corazones para que entonces tengamos vida. Bueno, manera de conclusión, queridos hermanos, comparto este texto que es precioso. Isaías 58, versículo 11. Una promesa maravillosa. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios te ayude para que siempre te mantengas fuerte, saludable espiritualmente, con vigor en tus huesos, pero sobre todo con la esperanza en el corazón que brille de que nuestro Señor muy pronto volverá. Muy bien, quisiera concluir con una palabra de oración. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, porque en Jesucristo hay fortaleza interior, porque tu Espíritu nos da vida. Y queremos suplicarte, Señora, a vivir una vida en el Espíritu, a andar en el Espíritu, donde Jesús habite en nuestros corazones y nos dé fortaleza. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra y quédate en cada uno de nuestros corazones. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, aprecio mucho esta invitación y espero que el Señor bendiga a toda la familia de la iglesia, tanto de la iglesia de Vallecas como la iglesia de Aluche. Un abrazo para todos. Bendiciones. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré.
Señor